Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la última clase de neumatología. Qué increíble, ¿verdad? Cómo se va el tiempo. Ya acabamos neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, viendo la última temática sobre los dones. Y bueno, capítulo 53, dones del Espíritu Santo, 2, dones específicos. Vamos a ver algo que ya vimos con Mike Perman, el teólogo pentecostés. Ahora lo vamos a ver por la óptica del teólogo reformado, que es Wayne Grudem. Ok, Grudem dice: no consideraremos cada don mencionado en el Nuevo Testamento, sino nos concentraremos en varios dones que no se comprenden bien o cuyo uso ha suscitado algunas controversias hoy en día. O sea, Grudem se iba a enfocar o se enfocó en dones polémicos o dones que traen mucha controversia, ¿verdad? Por tanto, no vamos a examinar los dones cuyo significado o uso son evidentes de acuerdo con el término empleado, como servir, animar, contribuir, mostrar liderazgo, mostrar misericordia. Pues eso podemos decir son sencillos, ¿no? O aún evangelizar, el don del evangelista, ¿no? O sea, podemos decir son normales, o el don del pastorado es algo que ya es propio. Pero hay varios en esta lista que son súper polémicos y sobre eso es que ya trabajaste en tu cuestionario. ¿Cuántos y cuáles son los dones que examina Grudem en este capítulo? En sí son 7: profecía, enseñanza, milagros, sanidad, lenguas e interpretación, palabras de sabiduría y palabras de conocimiento, que las une en una misma, y discernimiento de espíritu, el don de discernimiento, ¿verdad? Ok, esos son los 7 que va a tratar y ya te diste cuenta, sobre unos tarda mucho más que en otros y sobre eso también vamos a tardar nosotros, o tardamos más haciendo más preguntas en el cuestionario. ¿Cómo define Grudem el don de profecía después de un examen reciente de las enseñanzas del Nuevo Testamento? Él dice: un examen reciente de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el don mostrará que no debe definirse como predecir el futuro, que hoy en día es muy común, ¿no? Que eso es un profeta, predice, avisa de algo que va a venir en el futuro. No como proclamar un mensaje del Señor, tampoco lo define así él, sino más bien, dice Grudem, como decir algo que Dios ha traído espontáneamente en ese ratito a la mente, pum, me ilumina y ya lo suelto. Eso es lo que él cree, ¿verdad? Que es el don de profecía en el Nuevo Testamento. Y en cierta medida, hermanos, así es. Es muy importante. Desde ahorita te voy dando yo mi punto de vista. Yo sé que en estos temas se ha vuelto súper polémico y a lo mejor tú puedes decir, hermano, y al fin de cuentas, ¿qué vamos a terminar creyendo? ¿Por qué? Porque una cosa dice Perman, otra dice Grudem, y otra cosa no es lo que yo digo, sino trato yo de decirte lo que creo que dice la Biblia. Así que no digas tanto, esa es la opinión del pastor Adrián. No, yo me gustaría más que cuando dieras eso, antes de atribuir que es algo que yo digo, porque lo que yo te he explicado son versículos bíblicos. Entonces, creo yo que si bien es cierto eso pasaba en la iglesia primitiva, hermanos, es porque todavía no se había completado el canon. O sea, como no estaba completa la palabra profética más segura, por esa razón es que en realidad, y es muy importante, sí se manifestaba este don de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la palabra profética más segura no estaba completa y era muy normal que Dios trajera en la mente de una persona una palabra y que ahí llegara un mensaje espontáneo. Sí, Dios lo podía hacer. Pero hoy en día que ya la palabra está completa, o sea que el canon está completo, pues ya ese don en esa función así ya no se ejerce. Esa es mi opinión, hermano, en base a lo que creo por lo que dice el pasaje de Pedro, que esta es la palabra profética más segura. Entonces, te voy a pedir que me mandes ese punto de vista, ¿verdad? Que es una reflexión que nosotros sacamos en conclusión en base a ese pasaje bíblico, que es un poquito contrario a lo que dice Grudem, porque Grudem dice, bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento se daba eso, pero él cree que en estos tiempos puede seguir funcionando así. Uy, eso sería terrible. Imagínate, va predicando a alguien y de pronto alguien, no, hermano, me acaba el Señor me dar un mensaje en mi mente. ¿Cómo saber si es verdad o no? Y si lo que va a decir, válgase con todo respeto, es una marihuanada, o si lo que va a decir es algo que en realidad va a decir, no, es que el pastor está haciendo esto y lo que quiere es dividir la iglesia. Ha pasado un montón de veces, hermano, y te lo digo por experiencia propia de iglesias que hemos tenido que ir a ayudar
porque aceptaron esto como algo autoritativo y es un peligro. Entonces, cuidado. 4. ¿Cuáles son todos los 11 puntos que toca Gruden sobre la profecía? Dice él que apoya esa posición, que la profecía era decir algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente. 1. La contraparte, y dice, ¿cuáles de todos los 11 puntos que toca Gruden? Es la pregunta. Sobre la profecía dice que él apoya esta posición. La contraparte del Nuevo Testamento de los profetas del Antiguo Testamento son los apóstoles del Nuevo Testamento. Y en eso estamos de acuerdo con él. El significado de la palabra profeta en tiempos del Nuevo Testamento es donde ahí explica eso, ¿verdad? Que no es tanto que fueran parecidos a los del Antiguo Testamento. Indicaciones que los profetas no hablaban con igual autoridad que las palabras de la Escritura. Esa parte igual es muy importante porque es verdad. O sea, no tenían el mismo nivel de autoridad. Y ¿cómo debíamos de hablar sobre la autoridad de la profecía hoy? Es una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que vamos a evaluar bastante más adelante. La profecía, la contraparte de los profetas del Antiguo Testamento son los apóstoles. Gruden dice, hermano, que son los apóstoles, no los profetas, los que tienen autoridad de dictar las palabras de la Escritura en el Nuevo Testamento. Por eso dice, es el apóstol Pablo, es el apóstol Juan, es el apóstol Pedro, ¿sí me entiendes? Los que escribieron cartas. Y en este caso solamente hay 2 que no son apóstoles que escriben también. Y podemos decir, o podríamos mencionar 3 hasta el caso de Santiago, pero él sí aparece en esa lista, ¿verdad? Pero Lucas y Marcos no eran del grupo de los apóstoles. Sin embargo, igual escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Pero a eso se refiere él, hermano. Algo importante igual es que cuando los apóstoles quieren establecer su autoridad única, nunca apelan al título de profeta. O sea, Pablo nunca se manejó él como profeta, ni Juan, ni Pedro, sino más bien se llamaban a sí mismos apóstoles. Y los que los apóstoles daban, hablaban, enseñaban, predicaban, eran la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Por eso es que decíamos, hoy cualquiera que enseña, predica, habla, la palabra profética más segura, aunque no aparezca con el título de profeta, ¿verdad? En realidad es lo que está haciendo. Está soltando una profecía que está en las Escrituras, o hablando, explicando una profecía que está en las Escrituras. Ok, el significado de la palabra profeta en el tiempo del Nuevo Testamento viene del griego profetes, y significa dar a conocer algo, proclamar, declarar. No es algo autoritativo como las Escrituras. Porque cualquiera aparecía, ya vimos allá en 1 Corintios 14, ¿verdad? Podían profetizar 2 o 3 y en turno, cualquiera que le llegara una palabra en ese momento. Sí, así era, hermano. En plenos cultos así se daba. Con respecto a la pregunta 6, al significado de la palabra profeta en el Nuevo Testamento, marca lo que menciona Gruden. Mucho más comúnmente la palabra profeta y profecía se utilizaban para referirse a cristianos ordinarios que no hablaban con autoridad divina absoluta, sino simplemente reportaban algo que Dios había puesto en sus corazones o traído a la mente. Eso es lo que ellos daban en ese momento, ¿verdad? Hay muchas indicaciones en el Nuevo Testamento que este don de profecía ordinario tenía menos autoridad en la Biblia y aún menos que las enseñanzas bíblicas reconocidas en la iglesia primitiva. Entonces, lo que Gruden trata de explicar es que está demostrado como Nuevo Testamento, hermano, ese tipo de profecías espontáneas o cosas que dieron como los de Tiro que le dieron a Pablo o a Gabo, ese profeta que le dijo un mensaje a Pablo y Pablo ni siquiera le hizo caso, no lo obedeció. Si hubiera sido directamente autoridad de palabra de Dios, Pablo tenía que obedecerlo sí o sí. Entonces, ese es lo que trata de explicarse aquí en ese sentido, ¿verdad? El concepto de profeta en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero hoy en día no le hagas caso a uno de esos profetas que dice que está dando una profecía sobre ti y ya te va a dar esta palabra de maldición. Ya vas a ver lo que es la autoridad. Sí, porque tristemente ellos se creen en un nivel, ¿verdad? Que su palabra profética es como si Dios estuviera hablando. Dios te dice hoy. Sí, bueno, hasta usan un tono así, ¿verdad? Sacrosanto. He aquí palabra del Señor para ustedes, mis hermanos. Jehová, el Señor, te habla hoy.
y usan ese tono, ¿no? Para que diga, sí, parece una palabra de autoridad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. La pregunta 7, ¿los profetas no hablaban con igual autoridad? Ahí están los ejemplos, hermano. Pablo desobedeció a los de Tiro y hasta le dijo, en verdad, ¿qué hacéis llorando? Me conmueven. Igual la profecía de Agabo no fue exacta. Sí, sí la leíste, la explicación que da Gruden. Y eso demuestra que en realidad eran falibles, que eran cosas que en su momento salían, ¿verdad? Pero que quienes lo oían no lo tomaban como si fuera la máxima autoridad de la palabra de Dios. Por algo es que en la iglesia de Tesalónica, por algo escribe Pablo eso, ¿verdad? No menospreciéis la profecía, porque de entender que quizás algunos sí la menospreciaban porque no la veían con igual autoridad que una predicación, una enseñanza de un apóstol o cuando se le leía las escrituras. Entonces, ¿por qué? Ahora sí, dice Pablo, no la menosprecias, mejor examínalo todo, reténlo. Bueno, yo hoy uso la misma fórmula para cualquier cosa. Aún para predicaciones que escucho de X predicadores, ¿sabes qué? Pueden decir cosas bonitas, cosas interesantes. No menosprecies, o sea, cualquier cosa, no, evalúa, examina todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Hermano, esa es la fórmula bíblica para oír cualquier tipo de mensaje que alguien pueda traer a tu vida, ¿no? Vas a una actividad, te invitan, ves cosas raras, desecha lo que es raro, lo que no es de Dios. Pero quizás puedes encontrar una palabra bonita, un mensaje muy alentador de la palabra de Dios. Toma lo positivo. Entonces, desecha lo malo, quédate con lo bueno. 1 Corintios 14, 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. Si fuera palabra de Dios, no tienen por qué juzgarla si fuera directamente la pura palabra de Dios. Pero cuando alguien me está dando un mensaje que según dice ser de parte de Dios, o sea, no lo puedo dar como un punto de autoridad total, lo que en realidad es Dios el que me está hablando. Preparativos apostólicos para su ausencia, también esa era una causa, ¿verdad?, por la cual no tenían con la misma autoridad. Y 2 Timoteo 2:15 dice un poquito de eso. Usa bien la palabra de verdad. El punto era la palabra de verdad. Usen la palabra de verdad. Y Pablo le decía a Timoteo, ¿sabes? Escucha a las profecías que por ahí alguien te va a traer en tu iglesia y en Éfeso van a haber mensajes proféticos. No, usa la palabra de verdad. Básate en la palabra de verdad. Ahí no hay pierde, hermano. Pero si tú vas a dar chance a que uno que venga otro ya te dijo, sí, Dios me puede dar a mí un mensaje muy particular, hasta en un sueño me puede decir cosas y aún me ha dicho cosas o me ha mostrado algo el Señor, pero eso no es para la iglesia, eso es algo muy personal para mí o algo para ti, pero en realidad hay que manejar todo esto con mucho, mucho cuidado, útil para enseñar la Biblia, para redarguir, para instruir, para, hermano, que el hombre entero, todo el ser humano, ¿verdad? La persona que oiga sea un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice el pasaje de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y bueno, ahí está, hermanos, el texto que yo les citaba, 2 Pedro 1, 19, que es uno de mis textos favoritos. Hay que ir a la palabra profética más segura. Es la Biblia, son las Sagradas Escrituras. Ok, ¿cómo deberíamos de hablar sobre la autoridad de la profecía hoy en día entonces? Y ahí entra, hermano, ese es el punto, en el libro es el punto 4, vamos a la pregunta 8. ¿Qué respuesta da Gruden a la pregunta del punto 4? ¿Cómo deberíamos hablar sobre la autoridad de la profecía hoy en día? Dice Gruden, de manera que las profecías en la iglesia de hoy deben considerarse meras palabras humanas. Y créanme, hermano, a mí me saca un poquito de onda Gruden, ¿no? Y lo digo con respeto porque es un gran teólogo. Porque, pues si se van a tomar como meras palabras humanas y no como palabra de Dios, ¿para qué darle tanta importancia? O para qué darle lugar a ese tipo de cosas si te pueden traer más confusión que ayuda. No, dice, pero es que no hay que detener el don. No, es que el don se está manifestando de forma diferente, el don de profecía hoy en día. Tu pastor cuando predica te está profetizando. Un maestro de la palabra está profetizando porque está enseñando la palabra profética más segura. Es que él quisiera que fuera igualitito al tiempo de la iglesia primitiva, y ahí está el detalle. Entonces, dice él, hoy deben de considerarse meras palabras humanas, no palabra de Dios, y no palabras de igual autoridad a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de darle importancia a eso? Que te divida una iglesia un disque profeta. Ahí está el riesgo. Aunque algunos hablarían de la profecía como que es la palabra de Dios, para hoy hay un consenso casi uniforme entre todas las secciones del movimiento carismático de que la profecía es imperfecta e impura y que contendría elementos en los que no se debe de confiar o obedecer.
Y en verdad, teólogos pentecostales dicen eso. No todos, por cierto. No. Hoy en día los de la nueva ola, el movimiento apostólico y profético, no, hermano, ellos están en contra de ese punto de vista. Algunas agrupaciones de líneas pentecostés sí están de acuerdo con esto, en base a la misma experiencia de que han sufrido muchas divisiones de iglesia porque un día le dieron autoridad a alguien que según tenía ese don de profecía de decir algo así, ¿verdad? Como palabra de Dios. Entonces, por eso es que es muy, muy riesgoso, hermano. Entonces, una revelación espontánea hizo de la profecía algo diferente a otros dones. Mira, 1 Corintios 14, 30, 31. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra, así todos pueden profetizar por turno. Sí, vuelvo a insistir, ese era en el tiempo donde no había un canon completo de la Biblia. Y no tenía la Biblia completa como tú y yo la tenemos y como tu pastor la tiene a la hora de predicar. Pero imagínate estar predicando el pastor y de pronto alguien se para que tiene palabra, debe dejar de predicar y cortar el sermón para dar lugar a esa palabra. El pastel. No, hermano, yo acá no lo haría. Y yo respeto al que diga, no, hermano, yo sí me gustaría darle esa oportunidad. Ay, ten mucho cuidado, hermano. De esa manera, si entra uno que no cree cuando todos profetizan, o sea, lo que pasaba en la iglesia de Corintios, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando realmente Dios está entre ustedes. Hermano, pero yo creo firmemente que es lo mismo que pasa cuando alguien entra, un incrédulo, y oye la poderosa palabra de Dios. Esta palabra que penetra como espada de dos filos. Me vas a mandar ese verso, ¿sí? Hebreo. ¿Cuál es la palabra? Está en hebreo, ya te di el dato, no te voy a decir ya ni el capítulo ni el verso, sí, pero es, penetra como toda palabra de dos filos y corta y partir los tuétanos, los pensamientos, los discierne las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, hermano. Si la otra es una mera palabra que espontáneamente yo trae una palabra al hombre, hermano, no va a tener el mismo poder que tiene esto. Así que esto es el que va a convencer a alguien del pecado. ¿Quién convence al hombre del pecado, de justicia y juicio del Espíritu Santo? A través de la palabra que él reveló, hermano. Así que qué necesidad de esperar de que alguien se levante ahí o a ver si llega una persona nueva y oye palabras proféticas de varios para que entonces sí crean. Oye hablar en lengua y después interpretación para que sí crea. No, yo creo que va a creer cuando crea en la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Sola escritura. Ese fue uno de los puntos que surgió en la Reforma Protestante, hermano. Me mandas esa cita de Hebreos, por favor. Ok, la diferencia entre profecía y enseñanza. Y aquí, hermano, un servidor, estoy un poquito en desacuerdo con Gruden. La diferencia, Gruden dice, a menos que una persona reciba una espontánea revelación de Dios, ahí no hay profecía. En otras palabras, va a haber profecía cuando de momento, Dios me acaba de decir esto para la iglesia. Ahora, le puedes preguntar a tu pastor y de seguro que hay pastores que están aprendiendo. Tú estás dando la explicación de tu tema, hiciste tu bosquejo y en ese momento, hermano, te llega a tu mente un texto que tú no tenías. O te llega a tu mente una parte de explicación, de interpretación para aplicar algo importante que tú no tenías en tu bosquejo. Eso es de Dios, hermano. Eso pasa cuando uno está predicando. Y ahí hay eso, hermano. Pero no es que eso se va a pasar a cualquiera que esté sucediendo, porque entonces se va a convertir en un desorden. Y él dice, no, si no pasa eso, entonces no hay profecía. Por contraste, dice Gruden, ningún discurso humano que se llame enseñanza o que un maestro pronuncie o que se describa por el verbo enseñar, nunca se dice en el Nuevo Testamento que esté basado en una revelación. Antes bien, enseñanza es a menudo simplemente una explicación o aplicación de las Escrituras. Mi refutación a eso para Gruden, cuando me doblo, disculpen que me doblo a agarrar la Biblia que no la tengo en una parte alta. Hermano, mi reputación para Gruden es, y no cuando uno habla, no está hablando esto que es una revelación. Esta es la revelación de Dios, hermano. No necesito que en ese rato me revele algo nuevo Dios. No. Aquí está todo lo que Dios quiere revelarme acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca de todo, Aquí está completa. No necesito nuevas revelaciones. Ahora, si lo que alguien podría decir, que Dios me revele si algún hermano está en pecado, Dios lo puede hacer eso sí creo que lo puede hacer. Pero es un punto como para decirlo en un culto cuál es el propósito. Ahora, habrá momentos y habrá que ser prudente. Dice la Biblia, si tú ves a tu hermano pecar contra ti, ve y habla con él a solas. Y pide al Señor, ayúdame a encontrar qué es lo que pudiera estar hablando. Algo está estorbando en la iglesia. Es pedir discernimiento para encontrar si por ahí hay chisme, si hay falsos rumores y eso está haciendo que haya desunión en la iglesia. Ese tipo de detalles hay que trabajar, hermano.
pero de otra manera. Ok, su conclusión es que la profecía debería ser espontánea, porque si se usa la escritura, dice él, para explicarla, ya era enseñanza y entonces ya no es profecía. Hermano, la verdad que me disculpe Gruden, pero un servidor no está de acuerdo en ese aspecto. La diferencia entre profecía y enseñanza sigue diciendo así que la profecía tiene menos autoridad. Y en eso tiene razón a cómo se daba entonces que la enseñanza. Y las profecías deben estar siempre sujetas a la iglesia y a la autoridad de enseñanza de la escritura. Y vuelvo a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa profecía espontánea? Hermano, mejor que se dé lugar a la profecía que se da en la palabra de Dios predicada, enseñada en escuelas dominicales, enseñada a los niños. Allá hay un mensaje poderoso de Dios que tiene autoridad porque está respaldado por las escrituras. Hay que checar eso. Porque ahí habla hermanos, de los dos que irían después a acompañar a Pablo, Silas y el otro compañero, hermano. Y dice que eran hombres que daban abundantes palabras y eran poderosos en las escrituras. Si has leído esos versos, me vas a mandar esa cita que te estoy poniendo ahí, hermano. Es Hechos 15, 31 y 32. Mira cómo dice la palabra ahí. Fue después de que el concilio acordó y llegaron a un punto de acuerdo. Dice Hechos 15, 31 y 32. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, pero no profetas de mensaje espontáneo, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pero ¿tú crees que eran palabras de ellos? No, ellos normalmente enseñaban las escrituras. Lo mismo que acababa de pasar en el concilio de Jerusalén. Habían hecho una junta en donde el Espíritu Santo había decidido junto con todos ellos, hermanos, que no se le pusiera más carga que estas que mencionan en ese capítulo a los cristianos gentiles, porque querían que guardaran el sábado, que se circuncidaran, que dejaran de comer carnita de puerco, y ellos dicen, no le vamos a poner más carga. Bueno, ¿por qué? ¿En qué basaban todas esas conclusiones? En lo que el Espíritu Santo inspiraba y decía, y eso es la escritura. Y era lo mismo que Silas y Judas, Silas que después acompañaría a Pablo en los viajes misioneros, los que andaban consolando y animando a los hermanos con abundancia de palabras, pero no palabras de ellos, sino de predicaciones de enseñanza basadas en las escrituras del Antiguo Testamento en ese entonces. Ok, la objeción, esto hace la profecía demasiado subjetiva. Ese es el punto 7 del libro de Gruden, pero la pregunta 10 era, Gruden dice, aunque existe el peligro contrario de una excesiva confianza en las impresiones subjetivas para orientarse, y es claro que contra eso hay que cuidarse. Mira, él lo está diciendo. Las personas que buscan continuamente mensajes sugestivos de Dios para que guíen su vida deben de ser advertidas que la orientación personal subjetiva no es una función primaria de la profecía del Nuevo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué entonces cultivar eso hoy? Ellos necesitan hacer mucho más énfasis en la escritura y en buscar la probada sabiduría de Dios escrita ahí. Hermano, en verdad vuelvo al punto, parecería ser una contradicción. ¿Por qué promover o dar importancia a eso cuando en realidad lo ideal es dar, como él dice, más énfasis en la escritura, en buscar sabiduría de Dios escrita ahí, porque esa es la de Dios, esa es la que no tiene errores, esa es la más segura, ¿para qué te vayas a lo inseguro, hermano? 11. Une los siguientes puntos con sus respectivos textos que los respalden. La profecía puede incluir cualquier contenido edificador, dice 1 Corintios 4:3, ¿sí? Muchas personas pueden profetizar en la congregación, pero por turno. Eso directamente es algo aplicable para la iglesia de Corintio y para la iglesia primitiva, insisto, porque todavía no tenían completa la escritura. Y estoy aclarando, no soy sensacionista, creo en el don de la profecía, solo que creo que la profecía es eso, es hablar un mensaje de Dios a los hombres, de parte de Dios a los hombres. El que predica está profetizando. Ese es mi concepto de que el don de la profecía sigue, hermanos, porque todo predicador, todo evangelista, todo misionero, todo el que comparte la palabra de Dios está profetizando. Por eso es que creo que el don de profecía sigue. Pero pensar en esa profecía espontánea que llega y no, aguas. Entonces, hermano, debemos desear seriamente profetizar, sí, todos, mi anhelo es que todos profeticen, que todos prediquen, y el llamado es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El llamado es para todos. Alentar y regular la profecía en la iglesia local, dice él, hermano, no impidas, claro que no se debe impedir, hermano, y es importante que todos, ¿verdad?, podamos ser parte de ese proyecto de lo que se conoce como la Gran Comisión.
Ok, alentar la profecía en la iglesia local, yo pongo esto es peligroso. Antes de hacer eso, mira la serie de indicaciones que da. Hay que orar, dice él, hay que impartir enseñanzas sobre cómo hacer, hay que ser paciente, hay que reconocer y alentar a los que lo hacen. Si el liderazgo así lo aprueba, conceder oportunidades para que eso se practique en un culto. A ver, todos los que vayan recibiendo palabra que la vayan dando. No, imagínate eso, hermano. Si se llega a usar, se debe, y él hasta se debe poner más énfasis en la superior de las escrituras como fuente de autoridad. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el propósito entonces de promover eso? Yo acá en el instituto presencial, hermano, ustedes tomaron una clase de homilética en primer año, en tercer trimestre. Acá en el presencial hacemos prácticas de sermones, de predicar sermones. Pero es importante entender, y nosotros queremos que en ese momento le damos el valor y el respeto a la práctica y vamos a oír palabra de Dios y un mensaje, pero no es algo espontáneo, es algo estudiado, es algo que ya el alumno elaboró un sermón como el que ustedes hicieron, ¿verdad? Ahora, eso es y por lógica, y la exposición, la predicación es importante, pero pensar en esa otra forma yo lo veo muy, muy riesgoso, hermano. Pregunta 12. Después de que Gruden alienta a usar el don de profecía en los cultos con la regularización prudente, ¿qué es lo que dice en el inciso 6? Que parece contradecir todo lo dicho. Dice él, si el don de profecía comienza a ser utilizado en la iglesia, esta debe poner aún más énfasis sobre el valor inmensamente superior de la Escritura, como la fuente a la que pueden acudir los cristianos a escuchar la voz del Dios vivo. O sea, vuelvo a lo mismo, hermano, parecería ser, y vuelvo a decir, una contradicción con todo lo dicho. La profecía es un don valioso como lo son otros muchos dones, pero está revelado en las Escrituras que es Dios y solo Dios quien nos habla con sus propias palabras, aún hoy y a lo largo de nuestras vidas. Sí, hermano, eso lo creo, eso último, pero por eso mismo digo, ¿cuál es el propósito? Entonces, darle tanta importancia a la otra cosa que pudiera ser muy riesgoso. Ahora, si alguien dice, hermano, no, a mí me gustan los consejos de Gruden, yo lo voy a implementar en la iglesia, hazlo bajo el propio riesgo, pero aquí están los consejos prudentes y te doy un punto de vista muy personal sobre ello. En lugar de esperar que en cada culto de adoración lo notable sea alguna palabra de profecía, dice él, es necesario recordarle a los que utilizan el don de profecía que debemos centrar nuestro gozo, nuestras expectativas y nuestro deleite en el propio Dios mientras que Él nos habla a través de la Biblia. Esa es la verdad y eso es lo que hay que hacer, sin darle tanta importancia a la otra, hermano. Y en lugar de buscar frecuentemente orientación a través de la profecía, debemos de hacer énfasis que es en la Escritura donde podemos encontrar orientación para nuestra vida. En la Escritura está nuestra fuente directiva, nuestro foco, cuando buscamos la voluntad de Dios, nuestras normas completamente confiables y suficientes. Y me gusta cómo él lo termina, pero es que así debería ser todo, hermano. No pensar tanto en otra cosa, sino más en ello que en otra cosa. Ok, ¿qué es el don de la enseñanza en el Nuevo Testamento y de dónde viene la palabra enseñanza? Es la habilidad de explicar y aplicar las escrituras a la vida de las personas. Ese es el don de la enseñanza. Y ese don normalmente va muy ligado, ¿verdad?, al trabajo pastoral. Del griego didasklian o didache, que significa enseñar. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo. Y esto enseña y exhorta, le dice en el capítulo 6, verso 2 y en el 4, 11. Ok, vamos a los milagros. Pregunta 14. La palabra castellano milagros viene del griego dynamis, que significa poder, ¿sí? Así que milagro es cualquier actividad en la que el poder de Dios se hace evidente. Ahí es donde está el milagro. El poder de Dios se hace evidente. Por ejemplo, los ejemplos que hay ahí, Pedro es librado de la cárcel, es un milagro, no es sanidad. ¿Te acuerdas? Pedro pasó como si Dios le hubiera tapado los ojos, hubiera hipnotizado, ¿verdad?, a los ángeles. Pablo, mordido por la serpiente, se sacudió el brazo, hermano, cayó la serpiente muerta, ¿verdad? Decía alguien por ahí, tenía tanta azúcar Pablo en la sangre que mató a la serpiente. No. Simplemente, hermano, no sabemos si la serpiente murió o no, ¿verdad? Pero no le hizo nada el veneno a Pablo. Yo sé que por ahí algunos dicen, hermano, ¿y qué onda con esos textos? Dice que aunque bebieres cosas mortíferas no te hará daño y caminarás sobre serpientes y aspides. Si has visto esos pastores que en sus cultos llevan serpientes y caminan entre ellos, hay algunos que han sido muertos por serpientes venenosas por andar tentando al Señor. Porque una cosa es que tú vayas por ahí en un viaje misionero y se te pegue una serpiente y le digas al Señor, líbrame, que no me llegue el veneno al corazón, no me mate. Y otra cosa es que tú andes tratando de jugar, ¿verdad?, al valiente o al
que tiene una fe poderosa metiéndote en una cueva de Speed. No, sí nos vamos a meter en las cuevas de Speed, pero va a ser en el reino milenial, hermano. Ok, sanidad. Introducción: la enfermedad y la salud, la historia y la redención. ¿Cuál es la cita bíblica que alude tanto a la sanidad física como espiritual que Cristo compró por nosotros y la cual es usada en el Nuevo Testamento tanto por Mateo como por Pedro para apoyar esta idea? Hermanos, es Isaías 53, 4 y 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y tiene un cumplimiento total en el cielo. Y tiene un cumplimiento total espiritual. Pero también tiene aplicación, hermano. Él es poderoso para sanarnos físicamente si Él quiere. ¿Sí? ¿Hay milagros de sanidad hoy en día? Sí los hay, hermanos. Dios es poderoso para hacerlo. El propósito de la sanidad: señal para confirmar el mensaje del Evangelio. 2. Consuelo para mostrar la misericordia de Dios a los que están luchando con la enfermedad de un ser amado. Servicio, o sea, preparar a la persona para el servicio. ¿Te acuerdas de la suegra de Pedro? Después de que el Señor la sanó de esa fiebre terrible, la suegra sí se levantó a servir, a preparar la cena, hermano, feliz porque el Señor la había sanado. Gloria de Dios, o sea, para que las personas glorifiquen a Dios y Dios se lleve la gloria. El problema hoy en día es que en realidad ese don muchos lo usan, y digo ese don entre comillas, habría que evaluar qué tan real es. Lo usan, hermanos, para vanagloriarse ellos, para salir, ¿verdad?, en fotos, para que se hagan más famosos. Y olvídate, no solo famosos, sino hacen muy poderosos económicamente. ¿Qué acerca del uso de la medicina? Qué buena pregunta, ¿verdad? La pregunta 17. Hermanos, ¿es equivocado confiarse en doctores y en medicina en lugar de confiar en el Señor? Sí, hermano, cuidado. Yo siempre te recomiendo y le digo yo a mi chico, ¿sabes qué? Antes, rapidito, ¿a qué médico buscamos? Antes de eso, hermano, ponte en oración, dile: Señor, tómame tu mano. Señor, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Si con esto ya me quisieras llevar al cielo, gloria a Dios. Yo acabo de compartir en el Face algo que dijo Martin Lloyd-Jones en su etapa final, cuando ya el cáncer lo tenía avanzado, ya ni siquiera podía hablar. ¿Y sabes qué le dijo él a su esposa escrito porque no podía hablar? Le dijo: no ores por sanidad. No me detengas de que yo me vaya a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ya. Y yo ponía en fe, cuánto quisiera yo que todos tuviéramos esa fe de saber que cuando vivo en Cristo, el día que yo muera va a ser ganancia. Así que es verdad, nos aferramos tanto a nuestros seres queridos: Señor, sánanos. Y si no nos sana el Señor, pues rapidito, o antes vamos a ver a los médicos. ¿Es pecado que veas al médico? No. Lo ideal es que primero te pongas en las manos de Dios. Señor, si tú quieres me puedes sanar. Ahora, dame dirección para ver con qué médico consulto, porque a lo mejor es algo que necesita una atención médica y no hay ningún problema en hacerlo, hermano. Segundo de Reyes, ese pasaje es el caso de Asa, el de Segunda de Crónicas 16, ¿verdad? Ese fue lo malo, confió más en los doctores. Y el problema es que los doctores entonces estaban mezclados hasta con brujería. Esa es la verdad, hermano. No era una medicina normal, ¿verdad? Sino eran más cuestiones de otro tipo. Segundo de Reyes 27, se habla del caso, ¿verdad?, muy hermoso del rey Ezequías. ¿Te acuerdas al que Dios le dijo: ordena tu vida porque morirás y no vivirás? Y él dijo: Señor, por favor, he sido bueno, déjame vivir. Y Dios le dijo a Isaías: regrésate y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Hermano, cuando este hombre recibe la noticia, puso feliz. Pero ¿sabes qué hizo Dios? ¿Y qué dijo Dios a través de Isaías? Pongan masa de hoja de higo en la herida y sanará. Algunos creen que era una herida como de gangrena, hermanos, a lo mejor cancerígena, no sabemos, ¿sí? Pero el asunto es que iba destruyendo. En ese entonces era muy común, o la lepra, ¿verdad? Y que iba abarcando todo el cuerpo. Pero dice: pongan masa de hoja de higo en la herida, no sabemos qué parte de la herida, y sanar. Y sanó. Dios lo sanó, pero usó una medicina natural. Hoy en día hay muchísimos tipos de medicinas, hermano. Y es importante entender que todas las medicinas, tú lo sabes, todas vienen de algo que Dios ya inventó. Aún la misma marihuana, hermano, originalmente el propósito de Dios la dejó para medicina, no para que el hombre se pusiera, ¿verdad?, en órbita, a volar por el espacio. Bueno, y en realidad tú sabes que hoy en día el famoso cannabis, que es un producto que está saliendo de la medicina, y ya se está usando en muchos países, ¿verdad?, como una medicina alternativa, la marihuana. Y no solo eso, la amapola y tantas cosas, hermano, ¿verdad? Pero tristemente el hombre lo ha usado para mal. Acuérdense, Dios hizo al hombre recto
¿sí? Y le dejó todo lo necesario para subsistencia normal, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Ese texto está en Eclesiastés, me lo manda, por favor. Y ese es el problema. Dios hizo al hombre recto y le dijo, hey, administra todo y saca todo lo necesario. Eso es lo que está, sojuzgar, enseñorear sobre la tierra, sobre los mares, era de los peces, de las plantas, hermanos, de la naturaleza. De ahí va a salir todo lo necesario para que tú puedas salir adelante. Pero el hombre, hermanos, lo ha usado para su mal. Ese es el asunto. Ok, Génesis 3.1 y 24.1 habla de ello. Debemos utilizar la medicina porque Dios también creó sustancias que se pueden convertir en medicina con propiedades curativas. Ahí está todo, hermano. Y te decía yo, me vas a mandar el texto que te dije de Eclesiastés. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lucas 8, hermano, a veces no hay una medicina disponible o la medicina no trabaja. Vemos a Jesús sanando abiertamente donde los médicos han fallado. ¿Te acuerdas? Varios ejemplos. La mujer enferma de flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía. Ya había visto a muchos médicos, los pocos que había en aquel entonces. Luego se ve que la señora es de recursos. Pero no le iba nada hasta que un día oyó hablar de Jesús y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Fue sana, pero no solamente fue sana, fue salva. Yo siempre he dicho, hermano, que tenemos un Cristo maravilloso, que sí, si Él quiere nos puede sanar, pero que su intención y su propósito principal es salvarnos. Así que, qué buen tema este. ¿Se puede usar la medicina? Sí, hermano. Lo ideal es que siempre vayamos primero a Dios. Pero en un momento dado, decía un hermano acá, hermano campesino, un hermano invidente. Toda la vida fue invidente, hermano. Bueno, desde que se entregó al Señor. Y él decía, la mejor medicina son las pastillas de rodillón. Sí, sí. Y decía, la mejor dieta es la que recomienda el Dios Todopoderoso, esa dieta del ayunón. Y decía, y es verdad, y qué no decir de los salmos, dice Señor, tu palabra es medicina a mi hueso. Esa es la verdad. No hay mejor medicina que la palabra de Dios, que la oración. Ahora, no estoy diciendo que no puedas hacer uso de recursos. Un servidor está medicado en algunas cuestiones que a veces se necesita un poquito de la ayuda médica. Ok, hermano, la 18, ¿cuál es el método más común usado por Cristo y qué elemento juega un papel importante en la sanidad de los enfermos? Métodos comunes usados en las curaciones, la imposición de mano, el aceite y la palabra. ¿Te acuerdas de aquel hombre que dice, no, Señor, no necesita ya mi casa para que toquen? No, tan solo di tu palabra y mi siervo sanará. No, hermano, pero que quiero que ore por mí y ponga la mano. No, disculpa, pero no la voy a poner porque entonces tú estás poniendo más la confianza en la mano que en Dios. Y sí, y sobre todo y si la pone y vibra la mano y tiembla, ahí se siente la unción. No, hermano. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Y lo mismo con el aceite, ya lo explicamos la otra vez. Hay quienes te lo dan a tomar, quienes te quieren bañar de aceite. No, espérate, hermano. Si alguien me dice, hermano, por favor, úngame con aceite, no lo unjo, porque luego se ve que la persona está poniendo su confianza en el elemento más que en lo que simboliza. El aceite solamente es un símbolo. Acuérdense, hermano, en ese sentido, símbolo del Espíritu Santo. ¿El Señor lo usó en alguna ocasión? Sí. Santiago dice que llama a los ancianos del aceite, ungiéndole con aceite, a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con aceite, sí, hermano, y sí se puede hacer y no hay nada malo en hacerlo, pero el asunto es que cuando se vuelve algo, yo lo decía la otra vez en las primeras clases, ¿se acuerdan? Hay, los religiosos de allá, de afuera, o los contrarios dicen que tienen agua bendita. Acá los cristianos tienen aceite bendito, y sobre todo, si lo oró fulano de tal, hasta lo venden y vale su buena lana, hermano, no. Cuidado, hay que tener cuidado. Yo en forma de broma le digo a algunos, si vas a usar aceite, usa del 3 en 1, porque ese es el de la Trinidad. Es broma, hermano. Si vas a usar aceite, usa el aceite del olivo, de botellita verde. Pero por favor, entiende. No, hermano, es que no es la misma esencia. Hermano, solamente simboliza algo. Y yo le digo a los que son así súper religiosos, no uses el aceite de la patrona, porque ese es católico. Son bromas, hermano. Pero bueno, al fin de cuentas, me manda a ver qué tipo de aceite es el que quieres que use para ti. Hermano, yo voy a usar tal. Me mandas allí en forma chusca. ¿Cuál es el que más vas a usar cuando vayas a usar aceite para orar por enfermos? Si es que lo usas, lo ideal es que mejor no uses, sino que solo ores y ya. La fe es el elemento clave, hermanos. Tanto la fe del que ora como la fe del enfermo. Hay ocasiones, ¿te acuerdas de los 4 amigos del paralítico? Jesús vio la fe de ellos al hacer el esfuerzo y bajarlo. No tanto la fe del enfermo. Y a veces puede pasar así.
Dios puede ver la fe de un padre, porque el hijo quizás no tenga fe y le puede regalar un milagro. Y Dios y Cristo a veces actuó hasta sin fe y lo hizo, pero en muchas ocasiones la clave va a ser la fe. ¿Te acuerdas de aquel papá que llevó a su hijo y le preguntó a Cristo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y le dijo a aquel sinceramente, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Me mandas ese texto y ese ejemplo de por qué la fe es clave. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ok, 5. ¿Cómo orar por sanidad? ¿Cuál es la solución pastoral sabia? Hermosa pregunta esta, ¿verdad? ¿Podemos decirle a las personas que Dios sana frecuentemente hoy si creemos que ello es cierto? Claro que sí podemos decirle. Hermano, Dios sana hoy, amén, Dios sana hoy. ¿Y que es muy posible que sean sanadas? Sí, hermano, Dios te puede sanar, claro que sí. Pero que vivimos en una era en que el reino de Dios ya está aquí, pero aún no está aquí completamente. O sea, Dios te puede sanar, sí, pero probablemente no te quiera sanar y que tenga un plan mejor para ti. Y ahí está el ejemplo que le ponía yo de Martin Lloyd-Jones. Por favor, me manda ese ejemplo, ese comentario igual, hermano, como tareita. Disculpen que a veces le ponga yo tanta, ¿verdad? Pero bueno, es que eso ayuda a recordar más las cuestiones del video. No solamente crean que es nada más de maldad que te pongo para hacerte trabajar, no. El ejemplo que puse Martin Lloyd-Jones, que le dijo a la esposa escribiéndole, ya no ores por mi sanidad, ¿sí? No me detengas porque quiero ver la gloria de Dios. Eso está aquí. ¿Y qué si Dios no quiere sanar? ¿Y qué si Dios lo que quiere es llevarte contigo? ¿Sí? Por lo tanto, los cristianos en esta vida experimentan sanidad y muchas otras respuestas a la oración. Sí, experimentamos eso. Dios ha hecho milagros bonitos en nuestras vidas, pero que también seguirán sufriendo enfermedades y eventualmente la muerte. Es normal. Hermano, estamos en un mundo caído, es parte de nuestra naturaleza caída y un día vamos a morir. Pero yo voy a ser un día sano totalmente. ¿Y tú? Por ejemplo, no hace días murió una tía, hace como un mes, y una de las cosas que yo decía, ya está, ya recibió la sanidad total, porque la sanidad total es allá en el cielo. Y yo platicaba, parece que les platiqué la otra vez, que en una ocasión un joven me decía, en una reunión de varón estamos, y me decía, hermano, por favor, oren por mí, porque en el próximo días estoy batallando con la enfermedad y me van a operar. Y yo le dije, ¿quieres que oremos por sanidad total? Y él dijo, sí, quiero sanidad total. Ok, digo, ¿o quieres sanidad parcial? No, quiero total. Ah, bueno, vamos a orar para que el Señor te lleve a su presencia. Ah, no, hermano, no, eso no. Es que allá es donde hay sanidad total. Aquí te enfermas de una, sanas de una y te enfermas en otra. Y ya sanaste esa y te vas a volver a enfermar en otra. Sí, hermano, aquí así es. La sanidad total por la que Cristo murió y por la cual llaga yo fui curado, la voy a recibir totalmente cuando yo esté en el cielo. Amén, entiéndelo, hermano. Y no, deja de declarar aquí y ahora. No, es allá y después. Esa es la fe verdadera cristiana. No es aquí y ahora, no, es allá y después. Me mandas ese dato. ¿Cuál es la verdadera fe del reino de Cristo? Ok, vamos a lo último. Sanidad, ¿cuáles son los varios ejemplos de mención a Gruden? Punto 6. Pero que si Dios no sana un texto. Pablo pidió 3 veces que le quitara y le dijo, Dios, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Epafrodito estuvo al borde de la muerte y Cristo lo sanó. Y Pablo estaba tristísimo por él. Y no lo sanó así rapidito, hermano, sino fue un proceso. A Trófimo, Pablo lo dejó enfermo en Mileto y no oró por él, te declaró sanidad. Y Pablo era un hombre de fe, hermano. Segundo a Timoteo 4:20. A Timoteo, en vez de Dios, Pablo, déjame, Timoteo, voy a orar por ti y pídele a Dios sanidad. No le dijo, tomó un poco de vino a causa de tus males estomacales. El agua era muy contaminada y el vino era más saludable porque salía del fruto de la uva. Y yo sé que algunos lo agarran, por ahí me voy a agarrar para echarme mi vinito. Y en verdad, algunos dicen que no hay cosa mejor para la digestión que el vino. En verdad, hermanos, eso es real. Pero el problema está en que algunos olvidan, hermano. No se van a tomar una copita de vino, sino que se van a ir de largo y se van a poner hasta la chancla y le van a echar la culpa a Pablo de porque Pablo le dijo eso a Timoteo. Así que mejor cuidado con eso. Mejor atente a menos que sea una prescripción médica. Ok. Vamos a las lenguas de interpretación. Una de las respuestas en incisos que da Gruden a la pregunta, ¿qué es hablar en lenguas? Hermano, ¿qué es hablar en lenguas? Es orar y adorar en sílabas no comprensibles para el que habla. Eso es hablar en lengua. Por eso se edifica la propia persona, pero otros reciben edificación. Dirigidas a Dios, no entendidas por el que habla, están las citas. Orar con el espíritu, no con la mente, hermanos.
es algo más. La mente queda sin entendimiento en ese sentido, no en éxtasis, sino en dominio propio. Lenguas sin interpretación no se deben de dar en el culto, dice el verso 19 y el verso 28. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero en el culto yo no voy a hablar en lengua. ¿Para qué? ¿Para qué lucir? Así que respeto si un predicador de ustedes lo hace así, pero yo a la hora de estar predicando que voy a usar no, ¿cuál es el propósito? Lucir que en verdad tiene la unción, o lucir que sí te hablas en lengua, hermano, eso es terrible. Lenguas con interpretación, edificación a la iglesia, qué bendición eso, hermano, cuando se da. Y cuando ha habido esa experiencia que se puede dar, no estoy diciendo que no se puede dar, creo que se puede dar. ¿No? Ok, no todos hablan en lengua. La pregunta 22, Gruden dice que en la actualidad el deseo de decir que todo cristiano puede hablar en lenguas, aun cuando Pablo dice que no todos hablan en lengua, está probablemente motivado en la mayoría de los casos por una previa interpretación doctrinal que ve el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia que sigue a la conversión. Y considera el hablar en lenguas como una señal inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay serios cuestionamientos que se mantienen sobre esta posición doctrinal. O sea, cuidado con ello. Ya explicamos eso, es cuando se cree que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición. Y en la línea pentecostal esto es normal. Por eso es que algunos creen que todos los cristianos tienen que hablar en lengua. Y ya vimos eso, el debate con Mike Perman y todo, ¿verdad? En las primeras clases. 23. Bueno, estaba la H, que es la participación demoníacas, pero no vimos sobre eso. ¿Cuál es el verso que habla de la función que hace el Espíritu Santo, el cual tiene similitud al hablar en lenguas, pero que no se refiere a eso? Es Romanos 8, 26, 27. ¿Está relacionado con las lenguas? Dice ese verso, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablas en lengua, eres tú el que hablas, hermano. O sea, aquí es el Espíritu Santo el que está intercediendo con gemidos indecibles. Y uno dice, no, pues a lo mejor es que está hablando en lengua el Espíritu Santo. No, hermano. No, bueno, no se refiere aquí a esto, no. Sino que se habla a una oración que se la dirige a Dios, porque Él sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Y me ayuda a orar a mí, que soy débil y que no sé orar correctamente, ¿verdad? Porque Él sí sabe orar conforme a la voluntad de Dios. Así que es una bendición tener esa intercesión del Espíritu Santo. ¿Cuáles, dice Gruden, que son las más importantes alternativas para comprender los dones de palabra, de sabiduría y de conocimiento? Hermanos, comúnmente se piensa que estos dones deben referirse a la capacidad de recibir una revelación especial del Espíritu Santo y sobre esa base dar palabras de sabiduría en una situación determinada u ofrecer un conocimiento específico sobre una situación de vida de alguien. Te voy a dar mi punto de vista sobre esto. ¿Quiénes tienen don de sabiduría y de palabra de sabiduría y don de palabra de conocimiento? Él dice que cualquier persona, entonces cualquiera tiene ese don. Hermano, no. Es John Piper, es Paul Washer, es MacArthur, es Wayne Gruden. ¿Sí me entiendes, hermano? Es Zucker Michel, hombres que Dios le da una palabra de sabiduría y que aún la pueden plasmar en libros. Son esos hombres que Dios usó para escribir, hermano, y que dan enseñanzas mucho más profundas. Gracias a Dios por los que tienen ese don. Y puede ser que cualquiera de sus pastores tengan ese don, en verdad, don de palabra de sabiduría, porque pueden interpretar y entender la Biblia de una forma más profunda de la que tú puedes. Entonces Dios le da una capacidad muy especial para entender algo y poder enseñarlo después, porque es palabra de sabiduría y de conocimiento combinada. Porque una cosa es conocer, pero otra cosa es saber, hermano, o vivir lo que se conoce, o saber enseñar lo que se conoce. Entonces se combina ahí, hermano, en los buenos maestros que hoy en día hay en la iglesia cristiana y que siempre han habido. Imagínate Juan Calvino, esos libros de institución de la religión cristiana que escribió, chulada. Solo puede hacer alguien que tenía el don de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. La otra interpretación de estos dones la vería como menos milagrosos, dice, y ordinario. La palabra sabiduría simplemente significa la capacidad de ofrecer una palabra sabia en distintas situaciones, y conocimiento es la capacidad de hablar con conocimiento acerca de una situación. Ya te di mi punto de vista, que creo que esos dones aplican para los grandes maestros de hoy en día, para los escritores de libros, de esos que nos traen tanta bendición a nosotros. Une lo que Pablo utiliza en el griego para los siguientes términos: palabra del griego logos, sabiduría del griego sofía. ¿Sí? Acuérdense que Sofía, filosofía, filo, amor, Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. O sea, nosotros queremos es Cristosofía, ¿sí? Esa es una parte importante. Cristo es nuestra sabiduría, si lo quisiera ver de ese ángulo. Y conocimiento, gnosis, de ahí viene el término gnóstico, ¿verdad?
¿sí? O agnósticos, no gnosis, no conocimiento. Gnósticos, conocimiento, de esos grupos que hoy en día hay, ¿verdad? Y que en el tiempo de la iglesia primitiva persiguieron, hicieron tanto daño al cristianismo y contra los cuales escribió tanto el apóstol Juan, ¿verdad? Sus cartas. Ok, distinguir entre espíritus en la guerra espiritual. ¿Cómo define Gruden el don de discernir entre espíritus? Así, hermano, es la capacidad de reconocer la influencia del Espíritu Santo o de espíritus demoníacos en una persona. Es para diferenciar una de otra. Y qué bendición, hermano, es tener ese don de discernimiento de espíritu. Y la Biblia manda en 1 Juan 4 a todos los cristianos: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todos debemos tener algo de discernimiento basado en la palabra, hermano. Y todos tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Muy bien, hermano. Les voy a mandar estos videos. Por favor, me los recuerdan en la tarea. Video, podemos hablar en lenguas angelicales con Téstico. Le voy a mandar también otro, es de su profesor Adrián Jr., mi hijo, ¿verdad? Y un video, apostasía en la iglesia cristiana. A lo mejor ya este lo has visto, o también el otro lo has visto, pero te lo voy a mandar de todas maneras, me lo recuerdan. Estoy por mandar todavía el anterior, el del triángulo, ¿verdad? Así que, hermanos, triángulo teológico. Dios te bendiga, hermanos. Espero que estas clases hayan sido de bendición. Estemos listos y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Un abrazo a todos, hermanos.